muchos de vosotros, no sé si conocéis a Pablo, nosotros, claro, le conocemos mucho porque es una persona muy conocida en nuestro ambiente. Vamos a ver, es doctor en periodismo, reportero guionista del equipo de Cuarto Milenio. Y yo le he puesto de coletilla viajero incansable y autor de varios libros, porque es un hombre que nunca puedes casi contactar con él porque está viajando. Pero no viajando a Badajoz, es decir, este hombre tiene la costumbre de viajar y le pillas pues, en el cuerno de África, le encuentras en Sudamérica, en el sitio más estrambótico. En Siberia, en Siberia, ¿ves tú? Es decir, que es terrible. Entonces, engancharle para que os hable, que yo tenía muchas ganas de que alguien entendido como él viniera a hablaros de un tema que para psicología pues es muy apasionante, que es el de los cirujanos psíquicos. Esos cirujanos, que hay un grupo en Filipinas y otro en Brasil, creo recordar, que operan con las manos sin instrumental, no dejan en absoluto cicatriz, y en eso es el fenómeno paranormal. Por lo tanto, aquí tenemos a Pablo, que yo estoy deseando que nos cuente todo lo que él sabe sobre ese tema, y además que ha sido testigo en vivo de esa experiencia. Y para mí eso ya es, vamos, la verdad que muy sí. difícil de encontrar. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias, Sol. Gracias también a las chicas de EPTA, que realmente hemos tenido ahí unas jornadas de investigación magníficas, como el Castillo de Buen Amor, ¿no? Y vamos a repetir más experiencia juntos, ¿eh? Eso seguro. Y hablar justamente sobre esto, que Sol destacaba muy bien que hay dos lugares en el mundo, no sabemos exactamente por qué, que es donde se dan principalmente este tipo de fenómenos, este tipo, digamos, de personas, ¿no? Que desarrollan un tipo de, o sea, una serie de actividades en el ámbito de la mediunidad, como llaman ellos, que no encontramos en otros lugares con tanta facilidad. Entonces, Filipinas, con Tony Agapoa, con todos, o sea, Alex Orbito, ¿no? Y tanta gente, y después Brasil. Brasil posiblemente estamos hablando de las primeras manifestaciones de ese tipo, por lo menos que se tenga conocimiento. Igual hay casos más antiguos, pero en el año 50, cuando un famoso, bueno, este hombre se convierte posteriormente a su muerte o ya en vida, al final de su vida, en uno de los personajes del mundo de la parapsicología más conocidos, y gracias también a investigadores norteamericanos que estuvieron en Brasil ya en los años 60, y grupos, personas también relacionadas a la NASA para investigarle en función de sus poderes. Estamos hablando de José Pedro de Freitas, más conocido alias Zé Arigó. Zé Arigó se popularizó en todo el mundo en función de estos dones, de esta capacidad de poder operar con un cuchillo o con una cuchilla herrumbrosa, cortar las carnes de sus pacientes sin que sintieran apenas dolor o no sentían absolutamente nada, extirparles algún tipo de tumor y después cicatrizar esa herida abierta con gran facilidad, prácticamente quedando sin ninguna huella de esta cirugía que ellos llamaban psíquicas. Pero aquí tenemos una imagen de Zé Arigó en pleno trabajo, aquí y cuando estuvo preso. Ahora os contaré un poco la historia de Zé Arigó. Este hombre, a partir de 1950, empieza a tener una serie de visiones, escuchaba voces, veía bultos, sombras en su habitación cuando era joven, adolescente, y después veía incluso una luz que se acercaba a él. Esa luz penetraba en su cuerpo, y a partir de ese momento escuchaba una voz de una persona que no entendía lo que le decía exactamente. Más tarde sabría que sería una persona que le hablaba en alemán. Esa persona o esa sombra, esa luz o lo que fuera, gana forma y se convierte en un hombre que él ve, solo él, Zé Arigó, puede observarlo, y es un personaje alto. Algunos lo describen, él parece que lo describía como calvo, pero no estoy seguro, una persona alta, fuerte, ojos azules, y se decía ser Adolf Fritz, un médico alemán que habría participado durante la primera contienda, la Primera Guerra Mundial, para curar, lógicamente, intentando de ayudar a aquellos heridos de guerra, ¿no?
este médico o muere en la contienda o entonces desaparece, no hay ninguna pista, ningún rastro de él. Y el alma de Dr. Fritz, como quedó conocido, se encarga de entrar en el cuerpo de algunas personas que él elige, y en este caso eligió una persona en Brasil, el caso de Arigó, para poder seguir haciendo su obra, o sea, para seguir curando a las gentes, a las personas de nuestro mundo. Y de esta manera, y esto quiero destacarlo muy bien, porque el Dr. Fritz va a aparecer en muchas otras ocasiones, va a volver a aparecer reencarnado, según dicen los espiritistas, en un medio en los años 90, a finales de los 80, a principios de los 90, en Brasil también, con Rubens de Faria, pero antes de esto hubo otros, como Edson Queiroz, hubo una sanadora espiritual en Bahía. Yo contabilicé hasta ese momento unos 20, pero puede ser que haya más mediums, más de 20 medios en Brasil que hayan recibido este espíritu, según ellos, y algunos incluso sanadores fuera de Brasil, hasta en Estados Unidos. Hay noticias de que este Dr. Fritz hubiera obrado fuera de tierras brasileñas. Bien, entonces, Zé Arigó, él tiene esas visiones de ese médico, le dice que tiene que empezar a operar. La verdad es que es bastante molesto para él porque era un hombre cristiano, católico, muy católico, y el tema del espiritismo no le iba realmente, o sea, era algo extraño para él, ¿no? En aquel momento de su vida. Pero esta voz, este espíritu insiste tanto que él tiene que operar, que tiene que curar a la gente, que en contradicción profunda, muchas veces se despertaba por la noche, incluso desnudo, salía corriendo, gritando, en pánico, diciendo que él no quería, que él quería que aquella imagen se fuera de su mente, que no aceptaba aquello. Entonces fue muy duro para él, hasta que en un momento dado, él ve a un chico con unas muletas, y le dice a este joven: ven aquí, que te voy a hacer una cosa. Le quita las muletas y este chico empieza a caminar sin muletas. Y entonces, cuando se da cuenta Zé Arigó de que realmente tiene el poder de la curación, o supuestamente ofrecido por este espíritu de Dr. Fritz. Lo curioso, aquí vemos imágenes, habrá imágenes más impactantes, y he encontrado dos vídeos, yo diría inéditos o prácticamente desconocidos, de las famosas cirugías psíquicas de Zé Arigó en los años 60. Lo veremos al final de esta ponencia, pero todo empezó porque yo me acordaba en Brasil, yo nací allí en São Paulo, y claro, de pequeño me acordaba, o sea, no vivía aquella época de Arigó porque él muere en el año 71, ahora os contaré de qué manera, de manera muy extraña, muy trágica, pero sí que seguían saliendo reportajes. Yo veía además programas espiritistas de los espiritistas brasileños en la televisión allí en Brasil, y siempre salía de Arigó, hasta que un día, ya viviendo aquí en España, decido ir a Brasil a hacer una serie de reportajes, y voy hasta Congonhas do Campo, que es una ciudad en Minas Gerais, que es un estado muy curioso. Además, en Minas Gerais es un estado mágico por excelencia, es posiblemente el lugar de Brasil donde más ovnis se avistan, donde más fenómenos paranormales ocurren. No sabemos por qué. Algunos dicen que son por los minerales que existen en su suelo. Además, la mayor parte de las piedras que veis aquí en Madrid, que venden en tiendas, que son estas ágatas, los cuarzos, vienen de allí, vienen de Minas Gerais, para que tengáis una idea. Entonces, algunos asocian, digamos, toda esta fenomenología a algo que hay en su suelo, alguna fuerza telúrica o algo asociado con los minerales. Pero bueno, es una de las teorías. Entonces yo voy a Congonhas do Campo y busco a la familia de Zé Arigó. Sabía que estaban sus hijos, que habían vivido toda aquella época tan ajetreada del padre, porque el padre apenas tenía tiempo para ello. Eran, creo que, 5 hermanos, pero el padre se despertaba ya a las 5 de la madrugada, a las 6 ya salía a una especie de nave donde atendía a más de 300 personas por día. Y entonces de las 6 a las 12 de la mañana él estaba atendiendo a la gente. Después se iba, comía rápidamente, se iba a la oficina de correos donde trabajaba y volvía a atender a la gente a partir de las 6, 7 de la tarde hasta las 10 de la noche.
Entonces, ese era el ritmo de este hombre que más tarde acusaron de haberse enriquecido, de ser un charlatán, incluso lo arrestaron. Este hombre que mal tenía tiempo para ocuparse de su propia vida, dedicaba prácticamente el tiempo libre, el poco tiempo que tenía, a los demás, ¿no? Y mucha gente creía que este hombre tenía mala fe. Bueno, lo veo muy, muy sospechoso ese tipo, digamos, de interpretación que hacían sobre Zarigó. Podía equivocarse como cualquier ser humano, pero de mala fe creo que no, por toda la estructura, por la forma en que vivía, según me contaron los hijos. La primera persona que contacté fue a Ari de Freitas, que es farmacéutico, y bueno, las acusaciones que habían sobre Arigó, como digo, de haberse enriquecido, a mí se disiparon instantáneamente cualquier duda que tenía, porque yo fui a su casa, era una casa bastante humilde, la casa de la viuda, la farmacia era una farmacia bastante normal, incluso un poco vieja, que tenía allí en Congonhas do Campos, ¿no? Y bueno, entonces empecé a hablar, a indagar a la familia, que me contaron un poco sobre cómo era Zarigó en vida. Era un buen hombre, un buen padre de familia, era una buena persona, y este hombre realmente cuando empezaba a atender a la gente, cuando se divulgó que él podía curar a una persona paralítica, minusválida, empezaron, eso ya se sabe, boca a boca, ¿no? Boca a oreja, y entonces empezaron a venir mucho más personas, y en poco tiempo aquello se plagaba de gente, venían autobuses enteros de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, incluso de Estados Unidos. ¿Por qué? Zarigó era lo siguiente, él operaba de la siguiente manera. Él se acercaba a la multitud, hacía una pequeña prelesión, un rezo en conjunto con todas las personas que estaban allí, se retiraba a una salita. Os cuento todo esto porque este procedimiento lo vamos a ver repetido 20, 30 años más tarde. Se reproduce, aparentemente sería el modus operandi del espíritu de Dr. Fritz, ¿eh? Y entonces él se encerraba en una salita, hacía su propia oración, y en ese momento es cuando incorporaba el espíritu del famoso Dr. Fritz. Según los hijos, decían que era muy cariñoso, una persona cambiaba totalmente de carácter. Era un hombre, ya se transformó en una especie de hombre agrio, malhumorado, soltando tacos incluso, hablaba palabras o frases sueltas en alemán y hablaba con un acento supuestamente alemán. Y era otro hombre. Entonces, este hombre tan malhumorado se acercaba a las personas, les miraba, muchas veces ni siquiera preguntaba lo que la gente tenía, la enfermedad que esa persona llevaba dentro, y él decía, bueno, tú tienes esto, lo otro. Inmediatamente podía ser sí o no, dependiendo de la situación, cogía un papel, escribía algo, garabateaba algo, prácticamente, muchas veces ininteligible, se lo daba a un ayudante que sí entendía lo que estaba escrito allí, y era una receta que él pasaba, que podía ser una simple aspirina como un antibiótico, cualquier cosa. Bueno, y había un detalle curioso, él recetaba en casos de personas que poseían problemas psíquicos muy graves, patologías psíquicas, recetaba vitaminas, altas dosis de vitaminas, variadas. Curiosamente, años más tarde en Estados Unidos se descubre una terapia justamente basada en ese sistema de altas dosis de vitaminas suministradas al paciente. Pero esto no lo podía saber en aquellos años 50 o años 60 de Arigó. Bueno, y él recetaba eso, pero también podía no recetar y decir, ven aquí, o sin mediar palabra, agarrar a una persona y hacer, a lo mejor sujetarle la cara, como estamos viendo a este hombre aquí, que en pantalla, y con el primer cuchillo, él además muchas veces ni traía ningún instrumento, eso era lo curioso. Él pedía a alguien del público, por favor, ¿tenéis un cuchillo por ahí, cualquier cosa para cortar, cualquier cosa que cortara? Un estilete, lo que fuera. Una persona se lo entregaba sin limpiarlo. Y además hay escenas de que él, se lo limpia en la ropa y llama al siguiente para cortar, y ahí hace la incisión, el corte, cualquier parte del cuerpo, si la persona supuestamente tiene un quiste. Había muchos casos de quistes, de lipomas, o sea, de tumores benignos y malignos también, y entonces él cortaba inmediatamente y en cuestión de segundos, estamos hablando de un hombre semi-analfabeto,
una persona de campo, que trabajó en el campo, fue metalúrgico, fue líder sindical, era una persona que tampoco tenía mucho conocimiento y mucho menos médico, y este hombre en cuestión de segundos te hacía un corte, te sacaba, digamos, el quiste o el lipoma o lo que fuera, y inmediatamente, y sin sangrar. Lo interesante era la vasoconstricción que se nota no solo en los casos de Zearigot, sino veremos más tarde en los otros personajes también que encarnaron este espíritu, y que bueno, aquello a lo mejor les daban un puntito o algo, a veces nada, ¿no? Una suturación, y después aquello cicatrizaba de forma casi milagrosa. Y ojo, lo estoy hablando también de la boca a partir de las investigaciones de varios médicos. Había médicos que hacían seguimiento a algunos pacientes o sobre el terreno, también lo veían y ellos mismos verificaban que aquello cicatrizaba a lo mejor un día para otro, o en el mismo día ya había un proceso de cicatrización bastante fuerte. Entonces eso era muy, muy interesante en el trabajo de Zearigot. Mira, aquí es una de las imágenes que digamos, una de las representaciones gráficas que hay del misterioso doctor Fritz, ¿no? Se interpretaba. Hay otra imagen que veremos después, que se le ve aquí, bueno, con el típico pañuelo que llevan los médicos, o este gorrito, ¿no? Más bien, para todo médico, sí, con barba, decían pelirroja. Esto coincidía, sí que era una barba pelirroja, ojos azules y un tipo muy alto. Curiosamente podemos pensar, ¿por qué un alemán? ¿No? Además, en otros medios también se han presentado espíritus con médicos, con nombres de médicos alemanes. Dr. Kahn, por ejemplo, que podía ser un boliviano, un peruano, un brasileño, podía ser un español, pero no, siempre alemanes. Parece que ellos estaban como ellos mismos, los espíritus decían o comentaban a estos hombres, que ellos estaban pagando alguna cosa, estaban buscando, digamos, ayudar por los pecados o los males que habían provocado. No sabemos si exactamente ellos, o por las guerras. Yo me imagino a lo mejor por las guerras, por una Primera Guerra Mundial, por una Segunda Guerra Mundial, no lo sé, ¿no? Pero ellos hablan constantemente que están para cumplir una misión aquí y necesitan vehículos humanos, ¿no? Aquí una portada de una revista brasileña, Zearigot, digamos, y aquí está uno de mis enlaces, una persona maravillosa que supe ahora que murió en el año 2008, Jorge Rizzini. Jorge Rizzini fue mi contacto principal para llegar también a la familia de Zearigot y después investigar otros casos extraños en Brasil relacionados a la parapsicología, mediunidad, espiritismo, que Jorge Rizzini fue uno de los primeros que investigó a Zearigot ya en los años 50, estuvo con él. Fue además que ayudó a los norteamericanos, Andrija Puharich, que, bueno, no sé si Andrija Puharich yo creo que era de algún país del este, pero que estaba radicado en Estados Unidos, y fue Andrija quien llevó a Brasil un grupo, me parece que de 15, entre médicos, científicos, gente de la NASA, para investigar a Zearigot. O sea, que no estamos hablando de una cosa cualquiera, o sea, una situación normal. 15 científicos norteamericanos desembarcan en Brasil y se quedan boquiabiertos y salen, bueno, que sin saber cómo explicar aquella situación, qué sucedía, qué hacía este hombre, ¿no? Entonces, Jorge Rizzini fue uno de los primeros. Esta imagen yo creo que no es de... Bueno, había el hijo de Zearigot, Sidney, uno de los hijos, me comentó que el padre a veces sacaba el ojo de la órbita ocular, lo dejaba colgando, el ojo fuera, cosa tremenda. Hacía exhibicionismo además, ¿no? Y con muy mala leche, vuelvo a repetir, ¿no? Porque a veces se enfadaba con alguien, y ojo, si alguien, por ejemplo, como estamos nosotros entre el público, se acercara, hubo casos de la policía que se camuflaban entre el público, por policía de paisano, y también de hasta médicos que querían ir ahí, ver qué pasaba y tal, pues eso se camuflaban entre el público. Entonces Zearigot, o más bien Dr. Fritz, como quieran, gritaba algo, hay alguien ahí escondido, ven aquí, eres tú, y le señalaba, todos le miraban, y le hacía venir delante, y entonces a lo mejor cogía, decía, tú eres médico, ven aquí, y le daba el bisturí, decía, sujeta esto, y mientras Zearigot escarbaba a lo mejor una herida de una persona, una herida abierta, recién abierta, la persona sin sentir dolor,
claro, el médico atónito cogía el cuchillo otra vez y decía, mira, pon el dedo tú aquí. Con el dedo, o sea, sin guantes, estamos hablando de otra cosa importante, sin asepsia ni de ninguna categoría. O sea, y todo sucio, ¿no? O sea, ni respirando la gente, y si ves el ambiente, había imágenes de época. Este fue el artículo que hice para Más Allá, en aquella época, no me acuerdo si fue el año 2000, sobre Zarigó. Y entonces, en ese momento, o sea, había contaminación, había partículas, bacterias y todo en el aire. Entonces, claro, el médico al final salía como atontado de allí, o el policía, muchas veces había policía, le decía, mira, total, y la gente salía creyendo en lo que ocurría. Bueno, tanta fue la fama de Zarigó que hubo un momento en que eso pasó prácticamente, o sigue pasando, a casi todos los medios que han incorporado algún tipo de espíritu, han realizado ese tipo de sanaciones. Acaban presos. O sea, intervienen primero los médicos, que son los colegios de médicos de Brasil, o donde sea, o incluso aquí en España. Intervienen y dicen, bueno, está ejerciendo ilegalmente la medicina, y es cierto, ¿no? Es así, hay una ley y todo esto, y los jueces tienen que cumplir con la ley, si hay una denuncia, si le anteponen una denuncia, y fue el caso de Zarigó. Entonces, claro, en el caso de él, como era un personaje que se hizo tan popular en aquel momento, lógicamente él llamó la atención porque además él había curado a la hija, una hija pequeña que tenía el presidente de Brasil en aquella época, que era Juscelino Kubitschek. Se hizo muy famoso porque fue el presidente que creó Brasilia, ¿no? La famosa, junto con Niemeyer, inventó a Niemeyer a hacer Brasilia. Bueno, curó a la hija del presidente, y claro, la primera vez en 58, pudo intervenir el presidente, le pidió que le perdonaran, ¿no? el proceso, y consiguió escapar de esta situación. Pero ya en 64, si no me equivoco, vuelven a enjuiciarlo. Aquí vemos, ¿no? Multitudinario fue el juicio de Zarigó, todas las personas reunidas, ¿no? Y ahí no hubo escapatoria, o sea, le dieron una condena de 1 año y medio. Pero lo curioso, y ella cumplió una parte de esa condena. A ver, está aquí la imagen, perdón. A ver si veo, está aquí. Creo que tengo una imagen, a ver si la encuentro, yo creo que está aquí, que está... Entonces, él va a la cárcel, como es tan popular, la policía dice, bueno, Zarigó y tal, y muchas personas acuden a la comisaría para que le curaran allí, o sea, para que interviniera, ¿no? Zarigó. Y efectivamente así fue, y la policía les dejaba, o sea, el mismo comisario dejaba, no, entren aquí y tal. Y él ejercía tras los barrotes, eso sí, ¿no? El poder de curación, ¿no? De curar. Déjame ver si encuentro la foto donde está, aquí están los barrotes, esta creo que la misma, esta la misma, a ver si es... Hay otra que creo que está cortando a la gente, ¿dónde está? No está ahí. Aquí está con el presidente Juscelino Kubitschek. Bueno, todo un fenómeno, Zarigó, ¿no? Y bueno, cumple la mitad de la condena, pues está libre. Y ahí os voy a contar la siguiente parte para que después empecemos ya con Rubens de Farías, que vamos a ver la parte actual de Dr. Fritz, lo que pasa. A ver, ¿dónde está? Bueno, entonces él sale, sigue. Estas fotos creo que las saqué de una película de Jorge Resina, porque Jorge Resina iba con su Super 8 y filmaba, y tenía él en vídeo, había pasado, y fui a su casa y le saqué algunas fotos ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En el año 71, Zarigó, él tiene una serie de visiones, y parece, aparentemente, no sé si es la voz del espíritu o algo, alguien le dice mentalmente que él va a morir, que él tiene poco tiempo de vida y que va a morir. Entonces, el hijo me cuenta, uno de los hijos, Sidney, me contó, Pablo, mira, mi padre no nos dijo nada a la familia, pero curiosamente, un día antes de morir o 2 días antes, pidió que se hiciera una gran fiesta en casa, que compraran no sé cuánto de churrasco, para hacer churrasco, comprar no sé qué, tartas, que hiciéramos una gran fiesta, que llamaron a los vecinos, a algunos amigos y todo. Y nos reunimos en casa, hicimos una fiesta, no sabemos exactamente por qué,
y todos muy contentos y tal, pero vi un momento que mi padre lloraba en un rincón de la fiesta. No le pregunté nada, no le dije nada, y bueno, entonces un día o 2 días después, el padre va por la carretera de dirección de Consigliere Lafayette, que es una ciudad cercana con Congoñas do Campo, y entonces en ese momento parece, algunos cuentan que él sufre un infarto mientras está conduciendo, pierde el control del vehículo, de su coche, y entra en el carril contrario. En ese momento viene un camión y se choca frontalmente. Entonces, durante el choque, en aquella época yo creo que no usaban el cinturón de seguridad como usan hoy. La imagen que hay, o sea, el hijo venía atrás, el Sidney, que entrevisté, y dijo: Pablo, yo bajé del coche inmediatamente y veo a mi padre tirado en el suelo y con la cabeza golpeada y un charco de sangre alrededor de la cabeza, y ya estaba muerto, ¿no? Lo curioso es que Sidney me confiesa, me revela cuando lo entrevisto, y esto no lo encontré en ningún sitio escrito, que él días antes en la escuela había hecho unos dibujos, que el profesor había encargado unos dibujos, y él inconscientemente hace el dibujo de un hombre justamente muerto al lado de un coche y con la cabeza estrellada y con sangre alrededor de la cabeza en el suelo. O sea, el hijo también había visto la muerte del padre. Posiblemente el padre ya sabía que iba a morir por algún motivo, y esta, digamos, es la maldición también del doctor Fritz, porque él avisa y avisó a otros medios de que ellos iban a morir de forma violenta. Lo curioso es eso. Efectivamente, el siguiente medium que encarna al doctor Fritz, o uno de ellos, es Edson Queiroz. Ya en los años 70 empieza a actuar también, a realizar lo mismo que hacía este hombre, Zarigó, y años después, yo creo que en el año 91, un ayudante de él lo mata por una discusión, algo tuvo, saca una pistola y le pega una serie de tiros y lo mata a Edson Queiroz, una muerte violenta. Y ahora veréis también, hay otra profecía, parece que esta no se cumplió, por lo menos no se cumplió dentro del plazo, que Rubens de Farías, que vamos a hablar de él ahora, vamos a mostrar las imágenes de Rubens de Farías, espera un momentito. También el doctor Fritz le dice que él iba a morir en el año 2000, 2001 y de forma violenta, ¿no? No sucedió esto, pero vamos a ver ahora la historia del otro medio. Entonces, esa fue la muerte. Estuvimos allí, como dije, con Congoñas do Campo. Yo no vi que este hombre se enriqueciera, o su familia por lo menos, porque vive de una forma bastante humilde. Entonces, en el año 97, se hace muy famoso, un poco antes, en 96, ya otro medium, Rubens Faria, un ingeniero, de Río de Janeiro, pero que él se movía entre Río y São Paulo, y entonces me entero también, consigo la dirección donde él estaba operando en São Paulo, y él había escogido como una especie de nave industrial muy vieja, desvencijada, que había una barriada de São Paulo, y voy allí y me encuentro con esto, una multitud esperando alrededor, que estaban desde las 3 de la madrugada, esto serían ya las 9, más o menos un poquito antes de las 9, había multitud, posiblemente había más de 1000 personas, aquí son una parte de la foto. Después empezaron a salir unos ayudantes de Rubens de Farías, que digo, ese ingeniero en aquel momento tenía creo que 40 años o 40 y algo, ingeniero electrónico, si no me equivoco, y bueno, no tenía nada que ver con el tema de la medicina, y entonces la gente los ayudantes de él empiezan a repartir números para que la gente vaya entrando según la numeración. Y parece que en aquel día había como 900 o casi 1000 personas que acudieron allí. Como digo, estas personas sabían ya de la existencia de Rubens Farías, sabían de sus poderes, y la historia de Rubens empieza un poquito, fue a partir de los finales de los 80, él también de niño presentaba las mismas características, o sea, tenía los mismos síntomas que tuvo Zarigó. Él escuchaba voces, veía una luz, veía bultos, veían todos como bultos de figuras humanas, tal, hasta que hubo un momento en que eso va ganando forma y se va convirtiendo en la figura del Dr. Fritz con el paso de los años, a medida que va creciendo. Y la primera manifestación que se dio en él fue cuando tuvo una hija, tuvo una bebé,
tenía solo 11 días y la bebé no podía, apenas podía respirar, no tenía fuerzas para, incluso para succionar el pecho de la madre, y entonces él estaba desesperado. De noche se despierta, siente que el doctor Fritz está allí cerca de él, él se acerca a la bebé, la toca, le impone las manos en la espaldita del bebé, y al día siguiente la criaturita está plenamente bien, puede respirar perfectamente. Entonces, pero ahí el doctor Fritz se le aparece y le dice: mira, te he curado tu hija, ahora tú tienes que seguir con esto y vas a curar a mucha más gente, a miles de personas. Y empieza todo el proceso que vamos a ver aquí de Rubens Faría. Entonces, la misma historia. Cuando yo llego allí, me encuentro, déjame ver dónde está, aquí ya estaba en trance. Es curioso porque él me atiende y yo pido permiso para ver si puedo grabar. Él me dice: mira, yo no te puedo decir nada, el que te va a decir algo, si puede grabar o no, es el doctor Fritz. Él va a ver si tú eres buena persona o no. Porque ellos ya habían expulsado, me parece, un equipo de Discovery Channel, porque me parece que actuaron de mala manera, no fueron respetuosos, algo pasó y los expulsó al equipo de Discovery Channel. Entonces él entra en una salita donde está esta imagen de Cristo, que también Arigó tenía también una imagen de Cristo en su salita allí en Congonhas do Campo. Se encierra ahí un momentito, hay un montón de papeles que son de peticiones, como veis alrededor de la mesa, ¿no? De gente que pide favores, ¿no? Para curaciones y todo. Y entonces él, creo que se dedica unos minutos, está ahí dentro, y cuando sale ya lo veo con una voz totalmente cambiada. Es otra persona, realmente ahí, y os digo por experiencia de hablar con mucha gente, con medios, este hombre no estaba, digamos, representando ningún papel, él estaba, digamos, aquello era auténtico, ¿no? Él estaba en trance, Rubens Faría. Entonces, cuando ya empiezo a hablar con él está ya con esta mirada, casi no mira, le dan papeles, pero mira, se hace así, y parece que dice: sí, ya está. Y adelante, estaba mirando unas placas aquí, ¿no? De unas radiografías. Y lo curioso, me mira y dice: sí, tú eres buena gente, te voy a permitir y te voy a enseñar cosas que tú jamás has visto, y vas a fotografiarlo con tu cámara. Y yo contentísimo, claro, ¿no? Entonces saqué la cámara y empecé ahí a seguirle. Me cogí a veces por el brazo y dice: ven por aquí, vamos a ver. Este señor, o esta, la otra. Era un poco caótico, pero dentro de aquel caos él tenía más o menos organizado su espacio y sabía cómo actuar. A veces cogía una placa, o a veces ni la cogía y decía: ven aquí, vamos a ver lo que hacemos. Y entonces, por ejemplo, este caso fue muy bueno, porque había un señor que estaba prácticamente, la trajeron en una camilla, un señor de no sé cuánto tenía, a lo mejor 70 años, y tenía hernia de disco. Entonces dije: ven aquí. Y coge y empieza a rajarle, a cortarle, le hace una incisión, como veis aquí en el lumbar, ¿no? Eso estoy hablando sin que el hombre, yo vi ahí el hombre y que nada, no estaba en trance, el hombre, o sea, el paciente no lo vi alterado, estado hipnótico, nada, estaba normal, simplemente ven aquí y empieza a cortarle, tal cual. Somos testigos de esto. ¿Ven? Lo va abriendo ahí, lo va abriendo, y el hombre nada, con hernia de disco, según el paciente. Le va abriendo ahí el corte, a ver si hace un poquito más, se ve ahí. Y después, esto sí que fue brutal, déjame ver si hay otra imagen, tengo una más, esta misma aquí. Él le clava la tijera, era una tijera, déjame ver si está aquí. Le clava una tijera de estas quirúrgicas, pero sin mirar. Eso fue lo que me admiró. O sea, él hizo así, solo así, hizo así y le clavó la tijera. Yo creo que entró ahí, no sé, por lo menos 3-4 centímetros de la tijera pudo que entraran en el cuerpo de este hombre. Y este hombre ni mu, no dijo absolutamente nada. Yo, claro, yo fotografié, fue el momento de clavar, se escuchó hasta un ruido, hizo un crack, ¿no? Como si hubiera tocado un hueso, no sé, algo realmente espeluznante. Dejó ahí la tijera colgada y le dijo al hombre, bueno, al señor, agáchese, que ni podía agacharse el hombre por el problema que tenía. Se agachó 2, 3, 4 veces con la tijera metida este hombre,
O sea, impresionante, yo me quedé boquiabierto. Además, fui con un hipnólogo que había conocido, Fabio Puente, es uruguayo, que salía mucho allí en televisión en Brasil. Fui con un amigo que es parapsicólogo, muy crítico, Claudio Suenaga, y allí estaban 3 médicos, uno de la Universidad de San Paulo y otros 2 médicos que venían por su cuenta, y yo aproveché para entrevistarlos, lógicamente, y preguntarles. Bueno, todos los tres estaban boquiabiertos y no sabían explicar aquello que estaba pasando. Ahora veremos el caso de esta chica. Y entonces los médicos, yo le preguntaba, bueno, es que no sé cómo este hombre, ellos ya habían estado en otras ocasiones allí, habían hecho seguimiento de algunos pacientes. Y ellos, claro, se sorprendieron porque ninguno tuvo ninguna infección, ni un caso hubo de infección, y usaba los instrumentos. Bueno, si vierais, él se ensuciaba la ropa, cogía, cortaba con la sangre y hacía así, con la tijera, con un cuchillo, con un bisturí, hacía así, y el siguiente, tal, como una carnicería, otro, y con el mismo cuchillo. Y hubo una vez, esto me lo contó un periodista de la Globo, la televisión Globo de Brasil, que ahora me acuerdo, el incidente con el Discovery Channel fue que dudaron de él, el periodista que vino, o el intérprete, lo que fuera, dudaron de lo que estaba haciendo, y porque él además inyecta, o supuestamente inyecta, ahí yo creo que un poco de truco, o un poco de ilusión, o algo para inducir a la gente a creer en algo también. Él coge benzina, aguarrás y alcohol y lo mezcla, hace un mejunje ahí y lo mete en jeringuillas. Creo que están por aquí las jeringuillas, a ver si lo vemos. Y supuestamente inyecta en las personas esa sustancia. Déjame ver si veo aquí las jeringuillas. Mira, aquí está el instrumental quirúrgico, es instrumental médico que emplea. Entonces se ve que se llenan las jeringuillas, había unas transparentes, a veces ni siquiera descartables, pero ojo, a ello no puedo afirmar que realmente las inyectó, porque él usaba una especie de gasa y la ponía por encima cuando inyectaba y se manchaba un poco. Entonces no sé si dejaba concentrarse ahí la sustancia o no. Él mismo dijo en alguna ocasión, eso ya no, yo lo vi por internet, de que a veces inyectaba y otras veces no, era solo para, como él dice, una especie de efecto para que la gente ahí entrara un poco en aquel ambiente. Pero bueno, de todas formas, aparte de esto, entonces no sé si el cámara, alguien del equipo Discovery dijo, yo no me creo en esto. Entonces él dijo, no, cogió una jeringuilla, la pinchó a un chico soropositivo que estaba allí, que había venido además con el documento de soropositivo, le sacó un poco de sangre y él mismo, Rubens Faria, se inyectó la sangre, eso sí, delante de las cámaras para que vieran, en el cuello. La sangre del seropositivo, ¿no? Y dijo, ¿ahora estáis contentos? Les dijo claro, se quedaron estupefactos y lo mandó y los echó adentro, ¿no? Bueno, esta fue una de las situaciones, vamos a ver de la niña. Entonces venía, como os dije, Fabio Puente y me dijo, no, esto es porque había un ambiente, como la gente está esperando fuera, está toda la madrugada, hasta las 9, está ansiosa, está expectante, la gente ya, bueno, cuando entra, y eso es verdad, había una pantalla ahí que ponían imágenes de curaciones de él, de cirugías y todo, ¿no?, que hacía él. Pues dijo, eso es una forma de preparar a la gente para que ya cuando entre ya esté en un estado de sugestionabilidad muy alto y así la gente ya está como en un estado hipnótico y le permiten operar. Sinceramente puede decir esto, pero y voy a decir, puede ser a lo mejor alguna persona adulta, pero os digo, esta niña que está aquí, no sé cuántos años tendrá, pero no sé, 10 años, 9 años, un poquito más, no sé, pero no más que eso quizá. Pues esta niña estaba correteando allí con los amiguitos, que había niños por allí que venían con los padres, y estaba pasando olímpicamente de todo, o sea que estado de trance, estado de sugestionabilidad, nada, cero en este caso. Entonces el doctor, eso sí, muy amable, era amable con las personas, no era, a veces se ponía un poco bronco, mirando, pero no exactamente con las personas, como en el caso de Zarigo. Parece que ahí el espíritu de Fritz atenuaba un poco, pero él venía con los niños, era muy cariñoso y tal, venía, ven aquí y tal. Entonces llamó a esta chica que estaba ahí jugando, la sentó, la chica tranquilísima,
cogió y empezó a cortarla, aquí la cara, sin nada, mira, y sangrar un poquito de sangre que le salió aquí, como veis. Mira, empezó a hacer esto, imagínate si nos hacen cualquiera de nosotros aquí un corte de ese tipo, una niña, estamos gritando aquí, ¡oh! De dolor que bueno, que no nos aguantamos, ¿no? Pues mira, aquí le estaba sacando, posiblemente, mira, aquí está este tumor, la chica ahí normal, está ahí paradita, como veis, con este otro caso, aquí raspado de ojo. Bueno, esta chica la mandó, hay un cuartito en que están unas enfermeras que le suturan, le dio 4 puntitos, 2 puntitos, lo que sea, la niña salió y siguió jugando con los amiguitos allí, la niña. Sin sangre y nada, ya no tenía ni gasa ni nada encima, ya estaba ahí, solo se veía, o sea, estado hipnótico. Pues ahí yo creo que no, me da la impresión que nada era China. Y seguimos. Bueno, aquí ya había cosas tremendas. Aquí empezaba a raspar el ojo de la gente y se escuchaba ahí el ruidito de raspado, gente que tenía cataratas, venían ahí y raspaba el ojo así, mira, imagínate que es terrible, ¿no? Pues estaba raspando el ojo a la mujer. Después, bueno, este caso fue muy curioso, porque esta mujer cambió, esta sí que entró en un estado de sopor. Fue la única que yo vi en aquella mañana y parte de la tarde. Esta mujer cuando se sentó, parece que automáticamente como se relajó y sentía así como medio dormida. Después me explicó doctor Fritz, bueno, ya ha recuperado Rubens Faría, que había algunos casos en que se requería, digamos, más atención o más cuidado, porque una cirugía un poco más delicada. El espíritu tranquilizaba a esa persona, según él, ¿no? Esa persona se relajaba mucho y entraba en ese estado de prácticamente está ahí medio dormida, ¿no? Medio en trance, cosa rara, y entonces empezó a extraerle, cortarle, ves aquí en la parte del pecho y sacarle, ahora vais a ver el tumor. Aquí está la imagen, bien nítida, que va escarbando. Hubo un momento creo que metió el dedo también, metía el dedo, escarbaba así, y así de espaldas, a veces así escarbaba. Pero así, girando el dedo, así, una cosa tremenda, ¿no? Y yo, claro, mirando aquí, digo, bueno, voy a fotografiarlo porque esto es único. Mira el tamaño del boquete que abría. Aquí ya se empieza a ver el tumor, aquí está un poquito, sí, ya se ve, ¿no? Ahí, ¿no? Vais a ver ahora, vamos a ver, mira lo que saca. No es pequeño, ¿Veis que la mujer, la señora esta, está ahí como, ¿no? Dormida y tal, pero no siente dolor, ¿no? Está en ese estado. Mira, y ahí saca ese del tumor. Os digo, no es nada pequeño, ¿no? O sea, ahí no hay truco. Eso quiere decir que aquí los ojos ven, se toca, se ve, se hace. O sea, y él está enseñando, ¿no? A la gente, los médicos están examinando lo que él saca. Rubén sigue con esa cara, realmente cambia el chico, Y me pareció muy buena persona, No sé. Y aquí, atención, saqué una foto y a mí me dio muy mala espina esta mujer, que era la esposa de Rita, que es la esposa que acompañaba. Parece que ella manejaba ahí por detrás el tema de dinero. En realidad se la acusó de que cobraba dinero. Lo que yo vi allí en realidad es que, y se comentaba también, de que había una asociación espiritista por detrás que recogía dinero, recaudaba dinero a la gente, pero solo aquellos que pudieran pagar. Los que no quisieran pagar no pagaban nada. Y se pagaba, creo que 20 reais, que es poco más, sería como 7, 8 euros, que tampoco es tanto dinero. Claro, al haber tanta gente era dinero, pero tampoco era tanto por persona. Según ellos, alegaban que ese dinero se destinaba para una institución de caridad, para niños minusválidos con problema de una institución espiritista, y parte de dinero también para pagar a algún ayudante, a alguna enfermera, algún material que necesitaban, gasas, se repartían el dinero. Después se le empezó a acusar a Rubens Farías de que él cobraba dinero de ahí, que él sacaba dinero. Después, más adelante, voy a comentar un poco. Yo enseño a Rita, porque más tarde ya fue protagonista, a partir del 99, de haber acusado al propio marido de haber matado a gente, de haber robado dinero. A mí, sinceramente, esta mujer no me dio buena espina, Yo creo que ella fue contra el marido por otros motivos. Después surgió una historia de que el marido tenía un amante, que podía ser por ahí, ¿no? Que lo tuviera,
y que esta, en un arrebato, digamos, de celos, ¿no?, empezó ya a sacar trapos sucios, pero a hacer cosas peores todavía con el marido. Prepararon una encerrona, según él, ella y los hermanos de ella, sus excuñados, le dijeron, le llamaron, le dijeron, mira, te vamos a denunciar si no nos das dinero, ¿no? Un chantaje, claro. Entonces te vamos a denunciar, te vamos a decir que has matado gente, de que has dejado gente mal por ahí, que de hecho las 3 personas muertas que un ayudante de él le acusaba no aparecieron familiares, digamos, protestando esos cuerpos, pero sí hubo un caso, que os contaré más adelante, que hubo sí una denuncia, pero no se sabe exactamente si fue culpa de él. Y bueno, esta mujer, yo en aquel momento, yo la fotografié porque yo dije, mira, voy a fotografiar, curioso, pero no me daba buena espina. Y efectivamente después, años después, pasó lo que pasó. Claro, también algunos círculos espiritistas intentaron endiosar, lógicamente, a Rubens de Faría, le pusieron ya ahí una aureola alrededor, ¿no? Y entonces ya exageraban un poquito algunas cosas, pero bueno, dentro era lo que en ese momento... Mira, aquí está la expresión típica de él, en trance, ¿no? Se notaba en la cara alterada, la mirada, ¿no? Entonces él mirando simplemente a la persona podía detectar alguna enfermedad. Y efectivamente, yo después pregunté a algunas de esas personas que estaban ahí si había acertado, y dijeron que sí, que el diagnóstico que les había dado era correcto, ¿eh? A ver... esta otra imagen que hay de Dr. Fritz, esa según la descripción que daba, con el pelo peinado para atrás. Aquí parece que no lleva la típica vestimenta, ¿no?, el atuendo del médico, como en el otro grabado, en el otro dibujo, ¿no? Aquí también tenía gracia, ¿eh? A veces se reía con la gente, creaba un ambiente relativamente distendido, ¿eh? O sea, que no había mucha tensión. Hombre, habría personas preocupadas por su problema, lógicamente, pero no era un ambiente muy recargado en ese aspecto, ¿no? A ver, aquí a la mesa, creo que ya vimos esto, vamos a pasar otras. Es que no pude escanear todas las fotos, pero bueno, voy a dejar una aquí, esta aquí mismo. Y entonces, pues de Faría hacía esto y más, hasta que llegó ese momento, en 99, que la esposa le denuncia. Ahí vienen los médicos, lógicamente, y le atacan, le dicen que está ejerciendo medicina de forma ilegal. Tiene que trabajar prácticamente escondido, se recluye, y en dado momento ya llega la acusación de la esposa, y cuando el juez dice que posiblemente tiene que ir a la cárcel, él intenta suicidarse, ¿no? O sea, vive el calvario. Él mismo confiesa más tarde. Yo le llamé un día, años después, dijo, Pablo, estoy viviendo un calvario que tú no sabes. Y lo peor es que el Espíritu pide que yo siga con esto. O sea, Fritz me pide que siga. Entonces, en 2009 fue condenado en Río de Janeiro a pagar 25.000 reais por daños morales a Guillermo Moreira, después una cirugía espiritual en noviembre de 96. Los desembargadores negaron el recurso del medio, tuvieron que le pagó esos 25.000, que no sé si serán como 10.000 euros. Y este hombre parece que tenía un problema también de hernia de disco, dijo que después se empeoró, que puede pasar, ¿eh? Vamos a ver, entre él, pero si operaban 1.000 personas cada día, ¿no?, en algo puede fallar, ¿no? Y aquí falló en este caso. Y él pagó la indemnización. Pero después hubo un caso que se le acusó de una niña que tenía, creo que leucemia, y se le acusó de que él dijo que la chica debería abandonar el tratamiento médico y solo seguir el tratamiento espiritual. Después Rubens, yo le pregunté por teléfono si eso era cierto, y dijo, Pablo, jamás, y si no, mis ayudantes me dirían alguna cosa, yo diría una cosa, que la gente dejara de seguir el tratamiento médico tradicional. La gente debe seguir. Lo que viene aquí es un complemento, si le va bien, muy bien, y si no, pues paciencia, ¿no? Y él me afirmó eso, de que él nunca dijo eso, ¿no? O la familia parece que abandonó el tratamiento y la chica murió al final. Pero justamente él fue a juicio, pero lo ganó porque aparentemente no había pruebas de que de que él había ordenado eso, y además la familia debería también tener un criterio de seguir, ya que el médico le había puesto el tratamiento a la chica, de que debía seguir con el tratamiento. Fue más o menos eso que pasó, en resumidas cuentas, ¿no? Y finalmente, ya saben, él estuvo, ahora no se sabe dónde está, yo intenté buscarlo y no he encontrado a Rubens, debe estar escondido,
pero él, todas las acusaciones que habían contra él parece que fueron desestimadas contra él. Bueno, todo esto lo sufrieron varios médicos, varios medios, ¿no? Rubens Farías también. Yo digo, por lo que vi de este hombre, cuando estaba en trance y fuera de trance, yo le vi una persona que no lo vi con ganas, bueno, de lucrarse con aquella, además, una vida terrible, como vuelvo a repetir. Este hombre estaba trabajando prácticamente todos los días de la semana, no tenía vida personal, estaba ahí, además él decía, Pablo, yo cuando me despierto, salgo de trance y veo que estoy con sangre, me entra algo, me da ganas de vomitar, odio, o sea, no me gusta ver sangre, imagínate, una persona que no le gusta ver la sangre, no me gusta la sangre, ¿no? Lo hago eso porque el Espíritu me lo pide, ¿no? Y él tiene su trabajo, intentaba hacer su trabajo como ingeniero, no sé de qué manera, y quedó ahí la historia. Y para terminar, me gustaría enseñar, esto sí que es un tesoro, lo encontré el otro día, a ver si podemos verlo, porque debe ser muy raro. Son algunas imágenes que grabó Andrija Pujarich, que ya falleció, de Arigó en aquellos años 60. No sé si queréis quedaros aquí, depende. Mira, yo iba a traer, pero Monse, mi esposa, me dijo, Pablo, mira, Monse, voy a enseñar unas imágenes de Rubens Faría que he conseguido operando. Y cuando las vio, ella me dijo, no enseñe eso porque pegando golpes a la gente con un martillito, por ejemplo, este señor que le clavó una base de la columna, le golpeteaba con un martillito y se escuchaban los golpes, o sea, me dijo, no enseñe esto. Vamos a ver si esto es menos peor que lo de Rubens de Faría. Es de Arigó, imágenes, vuelvo a repetir, históricas, tremendas, de Arigó, ya para la historia, ¿no? Del espiritismo, de la parapsicología, ¿no? Vamos a ver, ¿será que se pueden apagar las luces o vamos a ver si se puede para ver un poquito mejor? Se ve algo mejor, ¿no? Sí. Ahora, perfecto. A ver, creo que sonido no hay, ¿no? Pero no importa, creo que no había sonido, Mira, esta imagen me parece que son en 70, junto a la película, mira, sí, película muda, ¿no? Silent 8mm footage, grabada en Brasil, con investigadores, con las habilidades, ¿no? Del killer, del curandero, o senador Arigó. Aí estão os nomes dos médicos que participaram, ves, Congonhas do Campo, em Brasil. Ah, mira, creo que este debe ser Arigó con electrodos, ¿no? Que le habían puesto los médicos. Es genial, cuando vi esto, yo digo, increíble, las imágenes de Arigó, mítico. Rodeado de gente ahí haciendo el experimento, seguro. No es que tenga mucha calidad, por lo menos digo, son imágenes históricas, ¿no? Únicas que hay desde Arigó. Que están haciendo todo tipo de pruebas. De hecho, dijeron en Estados Unidos que, claro, no encontraron explicación y comprobaron la cicatrización rápida, la no infección de las heridas. Ah, mira, hace la prescripción médica. Mira, él escribía súper rápido, entonces prácticamente nadie entendía lo que, salvo un ayudante de él, cuando estaba pasando receta, ¿no? A la gente. Casi como una psicografía, estamos hablando casi de una forma psicográfica, ¿no? O diría directamente psicográfica de redactar. Después os paso las imágenes estas, es que son muy interesantes. Que te acercaba a él.
Ah, mira, siempre preside la imagen de Cristo, como en el caso de Rubens Faría. Todos ellos, digamos, son católicos, cristianos. Esto creo que son los medicamentos, debe ser la receta de los medicamentos. A ver, toma. Sí, era muy bruto, ¿eh? Era muy bruto, muy bruto. Atención, vamos a ver el ojo, ¿eh? Ahí escarbando el ojo. Sí, el hijo me decía que dejaba a veces colgando el ojo. No sé si aquí vamos a verlo, pero ya con el cortado. Esto no es nada comparado después con la imagen de Rubén Faría, que no las traje porque si no ya no ibas a cenar y no saldría de aquí, no, ya no quisierais escuchar el resto que tengo para hablar, ¿no? Además como si se ensañara, ¿no? El amigo. Como un buen alemán brutote, ¿no? Ahí el Fritz. Un besito. Y lo peor, o sea, que se verificaba después la curación, ¿eh? O sea, que el equipo de Pujaris estaba ahí para ver ese tipo de cosas, ¿no? A ver. Y otro. Le zarandeaban ahí. Venga, os pongo la última parte. Vamos a ver, la última es esta. Y digo, esto no es nada comparado a Rubens, ¿eh? Bueno, es que había cosas también de Zarigó muy potentes, pero no, aquí no están, ¿eh? Esta es la parte 2. Este mayo de 68, ¿no? Y enero de 69. Estaba siendo hasta muy cuidadoso ahí, ¿eh? Porque el cámara no era muy bueno, ¿eh? No tenía buen pulso, ¿eh? Ah, bueno, había un caso, eso me lo contó Giorgi Rizzini, que él lo presenció, lo grabó, lo filmó, años 50, de un jugador de fútbol que tenía la bolsa escrotal llena de un líquido, 2 litros de una sustancia, le clavó varias veces una jeringuilla, le sacó todo el líquido en 2 botellas de litro, sin decir nada, le curó al hombre. Tenía ahí como una sustancia líquida. Eso lo contó Rizzini. Y el jugador no dijo nada tampoco. Un poquito. Todo eso sin anestesia. Vuelvo a repetir, este hombre no era cirujano, no era nada, o sea, que era un trabajador, un obrero.
también la misma, el modus operandi es el mismo en todos, ¿no? Ahí, amigo tan campante. Sí, sí. Este sí que es bueno también, ¿no? A ver. Hala, cortar ahí. No, es el cuero cabelludo ya directamente, que ya está. Bueno, había una medium en Brasil, en el sertón de Bahía, que ella operaba con una especie de formón, dando golpes con un martillo y hacía trepanaciones, abriendo el cráneo de la gente y escarbando el cerebro. Yo no vi esas imágenes. Un amigo mío me dijo que sí que las vio, que yo le pedí a ver si me la mandara. Esto era en los años 70. Y hacía trepanaciones, esto, así, que la gente sin sentir dolor y nada. Mira, ahí está. Un absceso, algo, ¿no? Yo no soy médico, pero un absceso, algún quiste o algo le sacó ahí, ¿no? Del cuero cabelludo. Pablo, ¿se han analizado los tumores y los abscesos que salían? ¿Se han llevado? Son normales, o sea, los de este... ¿Se ha llevado al laboratorio a analizar? Mira, los médicos que estaban, por lo menos con Rubens Faría, se lo llevaron, yo los llamé después, me dijeron que eran eso, lipomas, abscesos, había hasta un tumor cancerígeno, había también, sí, eso sí se verificó, humanos, que ahí no era tripa de vaca, de pollo, o sea, nada, era material humano, ¿no? ¿Se ha certificado médicamente que era afectado? ¿Cómo? ¿Se ha certificado médicamente? O sea, es un médico abierto y lo ha hecho en el tumor. Claro, está ahí. Sí, eso se hicieron, y los de Pujares fueron los que hicieron esto, Mira, ahí está. Sí, le hizo un agujerito ahí. ¡Hala! Y sigue ahí, dale, ¿no? Y ahí, aprieta. O sea, con los dedos, ya directamente. Ya del tamaño ahí de... Vaya. Ahí que se ve. ¿Cómo sabía dónde estaba el tumor? En este caso, no, él iba directamente, o a veces le contaba a la gente, le decían algo y otras veces no, directamente ya iba donde tenía que ir, Eso también con Rubens Farías, El instrumento que usaba, ves que es una navaja, además a veces herrumbrosas, Pues ya está, y ya está. Ahora, darme ahí, ahora ven las preguntas, ¿no? Sí. Si queréis, hoy tenemos la luz, como queráis, O sea, lo que estáis viendo aquí es eso, o sea, y de cerca es lo que se ve, ahí no hay truco. Hay casos de curanderos sí o sanadores que han empleado trucos, pero aquí estamos hablando de acciones reales, Es que como no funciona el micrófono, estás en la casa. Suelo preguntar, ¿se oye bien? No, ya está, se oye. Mira, que yo sepa, vamos a ver, yo fui una vez donde había un grupo que operaba a través del Dr. Khan, que estaba hablando ahora en Málaga, ¿no? Cerca de Málaga. Fui en 2005, pero no hacían cortes, eran cirugías simplemente espirituales de imposición de manos, no había, digamos, esta técnica quirúrgica. Que yo sepa, no, cuando ha venido, por ejemplo, Alex Orbito, pero ha venido de Filipinas, ¿no? a hacer ese tipo de trabajo. No sé, a lo mejor alguno de vosotros conocéis alguno. Yo por lo menos conoces alguno, o solo vosotros conocéis. Como este, aquí en España. Como el famoso ese de Campanillas, ¿te acuerdas? Es verdad, de Campanillas había, ¿no? Nosotros estuvimos allí en Campanillas.
¿Y qué tal? ¿Qué os pareció? Me parece una persona muy buena persona. Luego tuvo muchos líos. Luego él tuvo muchos líos, pero también por lo de a estos, por acusaciones de no sé qué, le metieron no sé cuánto tiempo en la cárcel, luego le tuvieron que soltar porque no pudieron demostrar que había una mala voluntad. Ahí está, no se demuestra. Ahí hablaba y la gente hablaba maravillas de lo que hacía. Pero no Andrés, utilizaba instrumentos. pero No utilizaba instrumentos de corte, ¿no? La mano, ¿no? él metía la mano en el cuerpo Sí, es verdad. y abría solamente con la mano. Exacto. Luego tenía lucro. A ver, por favor, muchísimas gracias por su magnífica exposición. Por favor, a vosotras, ¿eh? Le voy a hacer una pregunta corta y directa. ¿Usted, si tuviera una enfermedad, se pondría en manos de un médico de estos? Sí, si no, yo consultaría lógicamente un médico, como ellos mismos dicen, ¿eh? Primero ir al médico. Si ves que la cosa se complica, pues adelante, yo iría, sí. Sí. Pero yo he visto que las intervenciones que hace son completamente superficiales. O sea, a nivel, por ejemplo, de Sí. una operación de corazón o de una operación de estómago, no se ve que haya intervenido, ¿no? Esto eran intervenciones superficiales. Es la crítica que le hacen, digamos, los médicos, ¿no? Por lo menos los médicos que están en contra de ese tipo de cirugía, hablan que son cirugías que, digamos, que se pueden hacer, que son factibles de hacer de esa manera, pero claro, ellos lo que no consiguen explicar es la ausencia de dolor, la vasoconstricción e incluso el proceso de no infección, ¿no? Es lo que ellos no entienden. Entonces le critican, no, eso lo puede hacer, pero claro, estamos hablando de personas que no tienen práctica en cirugía, no son cirujanos, no son médicos, ¿no? Entonces, pero parece que hay casos, pero no están documentados, por lo menos yo no he visto ningún vídeo, o yo mismo no he fotografiado, de casos que operaron los riñones, que el corte llegó hasta los riñones, algún caso también hasta el corazón, pero sin sacar el corazón, tal, una parte, pero yo no lo he visto, esto. Pero que cuentan básicamente son casos más superficiales, como usted ha dicho, y que efectivamente los médicos van ahí a criticarles. Pero bueno, ya solo, aunque sea esto, ya me parece extraordinario, ¿no? Y lo que pasa después, ¿no? Digamos, cicatrización y todo más que he comentado. Tiene algo que ver con el doctor Edgar Cayce, americano, que recetaba incluso, bueno, recetaba en estado de trance, pero había incluso medicamentos que no habían salido todavía al mercado. Sí, se hablaba de eso, ¿verdad? No, en este caso, por lo menos los medios brasileños no hablan de Edgar Cayce. Después algunos que empiezan a leer más, tal, hablan, ¿no? De Edgar Cayce, sí, pero curiosamente no hablan de él, hablan de siempre de doctor Fritz, no hablan de otros espíritus en este caso, ¿no? Por lo menos de ellos, de este grupo, digamos, que son casi 20, ¿no? Él entraba en trance, o sea, él no sé si canalizaba el espíritu o no, creo que sí. ¿Quién? Pero Edgar Cayce. Pero no era como estos que decía que era el espíritu del doctor Fritz. No. Nunca nombró en su... No, es por eso digo que es curioso aquí en Brasil. Ah, mira, y hay una cosa, eso quería comentaros, porque hay las teorías, porque claro, la gente intentó explicar por qué demonios ocurre esto ahí en Brasil. Y había, por ejemplo, un médico, un espírita famoso, espiritista en Brasil, el Curano Pires, que podéis descargar incluso libros de él por internet, están en portugués y castellano. Él atribuía muchas de estas curaciones, o sea, muchos de estos medios, el poder de estos medios también a interacción entre los espíritus y las energías de los minerales del subsuelo de Minas Gerais, como os comenté al principio. Divaldo Franco, que es uno de los medios más conocidos de Brasil, ¿no? Que ha venido varias veces en España, José Miguel además, ¿no? Ha tenido la oportunidad de traerlo, ¿no? Aquí o de estar aquí entre nosotros. Divaldo dijo que el poder de Zerigo manaba también, además del propio el doctor Adolf Fritz, del espíritu de Aleijadinho. Aleijadinho era un famoso, fue un artista, un escultor que vivía en un leprosario, estamos hablando del siglo XVIII, que se quedó apenas con los muñones del cuerpo, y este hombre tallaba, hizo las esculturas, déjame ver no sé si tengo imágenes aquí, barrocas de la ciudad de Congonhas de Campos, que es la ciudad de Zerigo, curiosamente. Déjame ver si están aquí, Zerigo.
y eran esculturas muy bonitas. A ver si están aquí. No, lo que tengo es de la tumba de Zarigó, pero no. Y entonces él creía que también hubo alguna intervención del espíritu de este hombre, que además era un esclavo, o había sido esclavo, o sea, una persona martirizada en todos los sentidos, y que hacía esculturas maravillosas, magníficas, ¿no? Después también hay otra teoría, fíjate qué curiosa, de Andrija Puharish, y que era un científico serio y tal, y el equipo de él cuando estuvo, o las veces que estuvieron varias veces en Minas Gerais, en el estado de Minas Gerais, ellos llegaron incluso a filmar ovnis. Y es sabido que Minas Gerais realmente es una de las regiones de Brasil donde más avistamientos se han dado de ovnis. El famoso caso Varginha, que ocurrió en el año 96, se dio justamente en un pueblo de este estado, donde hubo una supuesta captura de extraterrestres. Entonces Andrija Puharish decía que él creía que había alguna influencia, atención, de los extraterrestres también en toda aquella situación. Y había también otra persona, había otro investigador que decía lo mismo, a ver si me acuerdo quién era. Bueno, que varios... me acuerdo. Uri Geller también asociaba sus poderes, atención, a los extraterrestres, porque había sido secuestrado de niño. Exacto, ¿no? Entonces, algo por ahí veía Puharish, ¿eh? Yo voy a buscar más información porque me lo encontré leyendo hoy, un libro de él en inglés, y a ver si leyendo, a ver si encuentro alguna pista más sobre esta conexión extraterrestre. De hecho, yo he entrevistado a una familia, en Minas Gerais también, que todos habían sido abducidos, supuestamente abducidos, y que el padre y la madre empezaron a curar también, a sanar personas, pero no hacían cortes con las manos. Hay una extraña relación entre el fenómeno ovni, también muy poco conocida y poco estudiada, y el fenómeno de las sanaciones. En México también hubo famosas sanadoras que también por intervención extraterrestre, según ellos, ¿no?, empezaban a curar. Hay una fenomenología riquísima para ser estudiada, ya no solo desde el punto de vista parapsicológico, también como social, histórico, ¿no?, y psicosocial del fenómeno. ¿Por qué no se utiliza más este sistema? Si realmente es eficaz, vemos que mucha gente, inclusive gente que sin embargo no, que no la realidad de ellas. Y en ese sentido, ¿a qué lógica puede atender? Me imagino que el hecho de que algunas veces se encuentra curación y otras veces no. Ellos dicen, como comentaba antes, el mismo Rubens Farías me comentaba personalmente que había casos que no, decía que por el karma, ya estamos hablando de un tema de doctrina también espiritista y tal, porque que la persona tenía que cumplir una tarea aquí en la tierra y estaba destinado a esto y que no le quedaba otra, como mucho podía minorar, paliar, digamos, el dolor, el sufrimiento de esa persona, eso sí. Y en otros casos decía que sí, que era posible seguir adelante. Aparentemente un poco ilógico, digamos, sistema, pero es así. ¿Por qué no hay más? ¿Por qué eso no se institucionaliza? Porque está claro, o sea, si aquí en España hay un grupo de escépticos que está haciendo una campaña a través de periódicos contra la homeopatía, atención, contra la homeopatía, un grupo de escépticos, ¿no?, que son médicos, que están, o sea, formalizado todo desde su diploma, sus títulos. Imagínate si son estos hombres que no tienen ningún título. Bueno, Rubén Farías sí que tiene uno, pero ingeniero. Zarigó, que no tenía. Edson Queiroz, ojo, Edson Queiroz sí que era médico, el que murió de forma trágica, que lo asesinaron. Era médico, pero era ginecólogo, ¿no? Pero bueno, de una forma general, o sea, esto no es aceptado de una forma general por ninguna sociedad, ¿no? Por lo menos como vivimos nosotros en Occidente, ¿no? A lo mejor en Filipinas está más extendido, en Brasil mismo. Hay un detalle curioso, ahora me acordé, porque el doctor Fritz había dicho, no sé si a Rubens Farías o a Arigó, que la misión de él en Brasil tenía que actuar en Brasil, porque justamente en Brasil el sistema médico, el sistema sanitario social no estaba muy extendido o no era muy bueno, y efectivamente no lo es, ¿no? Ahora ha mejorado en los últimos años y tal, pero en aquella época, imagínate, años 50, cuando actuaba Zarigó, o incluso en la época aquí de Rubens Farías, hay mucha gente ahí que está
O sea, los servicios médicos sociales de Brasil son terribles. Hay camillas en hospitales, hay gente tirada por los pasillos, ¿no?, esperando un tratamiento. Aquí no, yo me podía reír de lo que la gente se queja aquí en España, si no fuera porque son temas médicos, son graves, pero digo que entonces el mismo Espíritu decía que él estaba allí porque era un pueblo que necesitaba ese tipo de cosas. Y no solo eso, por la cuestión espiritista era una forma también, según Fritz, de demostrar que los espíritus existen. ¿Por qué se hacían estas curas, bueno, estas cirugías espirituales? Es para que la gente que no fuera creyente, que no es creyente, viera que existen los espíritus, que existen el bien del más allá y que existen, digamos, esas entidades que están aquí para ayudarnos, ¿no? Eso es lo que querían demostrar. Y en parte también los mismos espíritus dicen en sesiones espiritistas que ellos han dejado de actuar en muchos lugares porque ya no tienen necesidad de hacer ese tipo de demostraciones. Así como una época, la época de oro, digamos, del espiritismo, final del siglo XIX, principio del XX, en que había sesiones de materializaciones de espíritus, de ectoplasma, y ahí dice, no hay pregunta, y bueno, ¿y por qué no hay? Porque, bueno, ya no hay necesidad y tal. Bueno, era lo que dicen los espíritus, ¿no? Entonces es curioso observar eso, ¿no? Pero digamos, esos son los motivos que esgrimen, digamos, los espíritus, los mismos espíritus de voz de los medios. Diga, sí. Quería preguntar que si esa doctrina negativa de activismo médico general, pero se ha publicado en alguna revista médica seria, Nacho, yo sepa, no, por lo menos. Ahora yo estoy... Hay el libro de Andrija Pujares, que lo podéis poner ese nombre del internet, lo descargáis, está en inglés. Bueno, no sé ahora con el mega upload, como están presos mega y no han cortado, a lo mejor ya no lo podéis bajar. Pero sí, y después yo voy a buscar ahora, voy a intentar buscar los informes de los varios médicos, porque había médicos muy importantes, ¿no?, en el grupo de Pujares, y que seguramente habrán publicado algo. La Universidad de Berkeley en Estados Unidos es una universidad más abierta, está en California, son los que se han dedicado más a este tipo de investigación. Yo estuve además con algún médico, o no, un psicólogo o psiquiatra, Luna, que era de Colombia, un médico de Colombia, pero estuve investigando estados alterados de conciencia. Me dijo que allí sí había gente interesada y que eran un poco más abiertos. Entonces, posiblemente en Berkeley deben tener algún tipo de estudios sobre este tipo de cosas. También te voy a decir una cosa. ¿Ha sugerido usted que Brasil, como parte del tercer mundo, que Brasil... Aunque digan que la sexta potencia, ahora que están vendiendo la historia, pero será para algunos solo, la sexta potencia. Lo mismo que cuando llegaron los conquistadores a América, encontraron una serie de medicinas que en Europa eran soñadas y que habían desarrollado. ¿No cree usted que esta situación pobre que en algunas zonas brasileñas no puede dar lugar a un desarrollo científico en el futuro que ponga de manifiesto que esto, que es un principio de una ciencia, pueda madurar en una ciencia son tacones sin extraterrestres? Claro, desgraciadamente creo que no, porque vuelvo a repetir, las instituciones médicas están muy arraigadas. Claro que siempre hay entre los médicos alguien más tolerante, más abierto, que incluso alguna universidad ha llegado a desarrollar estudios, por ejemplo, de plantas medicinales, se hizo intentos de que eso entrara en el sistema de sanidad pública, pero todo eso fracasó, digamos, porque son esfuerzos muy aislados y muy esporádicos, que se podían, como usted dice, desarrollar. Yo creo que hay digamos, ya sea plantas medicinales, ya sea incluso a través de los mismos, estudiar los mismos medios que hay, porque hay muchos. Yo encontré, ahora me estoy acordando, que una vez viajando por el interior de Bahía, que es un estado gigantesco, tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, en el sertón profundo, aquellas regiones semiáridas, me encuentro a orillas de la carretera, y os juro, una casa vieja, veo una multitud ahí fuera, como por 100 personas, me acerco y veo a 2 chicas, a lo mejor una chica, creo que una tenía 16 años, la otra 18, actuando de mediums, o sea, vestidas con unas batas blancas y ejerciendo curación, y levantaban. Lo curioso es que una de las niñas, de las chicas, para curar a la gente, las levantaba, cogía por su espalda y levantaba al enfermo
le transmitía algún tipo de energía, según ella decía. Estaban en trance las chicas. No publiqué, desgraciadamente, no publiqué nada de eso en España. No, miento, me rechazaron un artículo. No voy a decir qué revista, pero me rechazaron un artículo. Ah, es una bobada, me dijeron. Y dijeron, no, esto que una niña curando. Eso lo vi yo, interior de Bahía, y había ancianos, niños, hacían imposición de manos también, pero me pareció muy curiosa la técnica de levantar a la persona, levantarla por la espalda, y personas a veces gordas, pesadas, la chica ahí cargando con aquello, y en trance, se notaba. Después hablé con ella ya cuando había salido del trance, me contaban un poquito porque estaban allí, pero imagínate una chica de 16 y otra de 18 años, eso es impresionante, ¿no? Y eso en el interior de Bahía. Y como esto puede haber ahí centenares, haciendo que uno ni sabe, ni se va a enterar, no sale ni un reportaje, no sale nada sobre eso. Como anécdota, una cosa divertidísima. Y es la central, después de que la gente salía de misa, donde uno decía, hay muchos puestos, como era el seguro, vendiendo drogas, pócimas, sobre todo afrodisíacos. Sí, Bahía es un estado muy africano. Y entonces, una de las cosas que más venden son unas barritas, no recuerdo cómo se llaman, que son el encuentro amarillo para todo. Y entonces, pues, todo el mundo lo va a comprar. Pero yo cuando lo fui a comprar, había dos viejugos y me dijeron, eso no vale para nada, no lo compre usted. Y me fijé que tenían en el bolsillo americana cada uno. Igual se lo querían para ellos, ¿no? Para que lo compraran, vuelva a comprarlo. Qué bueno. Perdona, aquí había un compañero. Gracias, maestro. La última, sí, espera, después de una más puede ser, sí, vale, sí, perdón. ¿Cuál es el grado de influencia por parte del paciente? ¿Cuál es la influencia del poder mental del paciente? Hombre, yo creo que ahí también, ahí sí que si los médicos, digamos, más escépticos pueden decir que también algo, efecto placebo, yo creo que existe en muchos casos, no voy a negarlo, Y si la persona ya va con la intención, bueno, que voy a esto porque creo que me puede curar, en parte puede ayudar, pero ojo, a lo mejor puede minimizar los síntomas o puede hacerlos desaparecer un tiempo y después van a volver, De hecho, en muchos casos de esos también, Pero según Pujares, dijo que en el caso de Arigó no, Parece que se curaban la mayor parte, y creo que hizo una estadística, no la tengo aquí, no, que él decía, creo que 95% sí que se curaban, En el caso de Arigó. De Rubens Faría no sé, no he conseguido ningún estudio. Pero Arigó sí. Ahora, claro, también, ahora como te digo, de los niños esto, ¿cómo explicar ahí que los niños están pasando de todo? Había niños hasta más pequeñitos que están por allí, eso no se enteran de lo que le están haciendo. O sea, que ahí el poder de sugestión o algo que pueda inculcar el medium es prácticamente nulo. O puede quedarse como mucho asustadito el niño, ver aquello asustado y poco más, o sea, pero no suficiente para entrar en un trance, que tal, hipnótico y todo ese rollo. ¿No? Ya está. No sé, es eso, ¿no? Que quería saber, ¿no? Muy bien. Y la última, y ya está, y así terminamos. Si es verdad que hoy sale en prensa, Sí. Hugo Chávez ha pedido a la presidenta de Brasil que le consiga un sanador. Ah, ¿sí? Qué curioso. Y parece ser porque está Sí. Qué bueno, bien. Sí. Bueno, como digo, los políticos allí siguen. Juscelino Kubitschek, como dije, fue allí, ¿no? Entonces, y otros políticos han ido también a consultarse. Yo voy a un sanador, pero yo voy cada año que puedo a un señor que tiene 90 y tantos años, es japonés y vive en la periferia de San Paulo. Casi nadie lo conoce. Voy yo siempre que puedo allí a visitarle. Y el hombre lleva no sé cuántos años en su casita humilde en el campo, cuidando a la gente con imposición de manos. Impresionante. A mí me quitó creo yo, ¿qué era música que tenía? Era crónica, faringitis crónica. Imagínate yo que soy hablador, a mí me mata una cosa de esta, ¿no? Yo me gusta hablar y llegaba a final de tarde y no podía hablar, perdía la voz, Ahora no podría estar hablando con vosotros si siguiera con aquella faringitis crónica. Y esto creo yo, y me di cuenta después, ya que me había vuelto a España, un mes después, estoy hablando normal y tal,
Y ahí fue tardíamente que fui a asociarlo al señor este japonés, ¿sabe? Que puede ser que no, pero bueno, me llamó la atención. Pues muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Muchas gracias.